Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas tardes tengan todos ustedes. Esperando en el Señor en que la estén pasando bien. Deseándoles que el Señor les bendiga, que el Señor haga prosperar sus caminos, que el Señor siga guardando sus vidas como las ha guardado hasta el día de hoy, confiando en Él siempre. Todos y todas ustedes están en nuestros pensamientos, están en nuestras oraciones, están en nuestras mentes, sea donde quiera que estén. Mi hermana Janet, mi hermano Humberto, mi hermana Hortensia, mi hermana Laura, mi hermana Elizabeth, sus dos hijos, mi hermano Imeldo, mi hermana Agustina, Vicenta, Manuela, Julia Escalante, ¿verdad? También mi hermana Araceli, mi hermana Jazmín, mis hermanitos, mis hermanitas que se congregan aquí con nosotros, mi hermana Julia Guerrero, mi hermano Aldair, mi hermano Ignacio, Citlali, Teodora, y así sucesivamente todos, ¿verdad? Creo que no me falta ninguno, mi hermana Rosalía, mi hermana Rosy, mi hermano Edu, y mi compañera Yasna, Daniel, Marcos, Monse, y todos aquellos que nos reunimos, ¿verdad? Mi hermana Ana María, todos aquellos que nos reunimos semana a semana, mi hermana Nayeli y mi hermano Elías, que también están hasta allá, hasta ese lugar de Izmiquilpan, y mi hermana Erlinda. Bueno, en este día yo quisiera hablarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo acerca de la necesidad que todos y todas tenemos de seguir adelante con el Señor. Ciertamente en estos momentos se presta para que nosotros tengamos un poco de alejamiento en la presencia del Señor, pero yo espero que ninguno de ustedes esté pasando por una situación semejante, sino que por el contrario estén agarrando ánimos y estén con todos los deseos, estén con todas las ganas de volver a regresar a la iglesia, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nos podamos gozar todos juntamente, con toda la congregación, con toda la iglesia, con la casa pastoral, con mi hermano Luis Godínez, con mi hermana Florencia, mi hermana María Isabel, con nuestra hermana Clara, ¿verdad? Y con todos aquellos que nos reunimos semana a semana, esperando que el Señor los esté guardando, los esté bendiciendo y los esté sosteniendo. Y que tengamos ese ánimo y que tengamos esa voluntad y esas ganas para poder regresar a la iglesia cuando el Señor lo disponga, porque no vamos a regresar ni antes ni después, sino vamos a regresar cuando el Señor lo tenga dispuesto. Y cuando entonces, acuérdense que nosotros, dice la palabra de Dios, que hay que obedecer las leyes de Dios, pero también hay que obedecer las leyes de los hombres, porque son puestas por el Señor. Entonces toda ley que va, pues de alguna manera que todavía nos permite seguir aquí, no es contrario a la voluntad de Dios, más por el contrario es algo que nosotros tenemos que guardar. Cuando fuera en otras circunstancias, en otras situaciones, entonces ahí es donde nosotros podríamos quizás no estar en esa sintonía, pero mientras sean cosas que nosotros podemos guardar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pues las debemos de practicar y las debemos de hacer, porque así nos lo dice la palabra de Dios. El día de hoy, miren hermanos, la palabra de Dios está ahí en el libro de Jueces, capítulo 25, no es 25, porque no trae 25, es capítulo 21, amén. Vamos a checarlo otra vez, amén, capítulo 21, versículo 25, amén, así es. Y ahí nos habla, dice así la palabra de Dios, se los voy a leer, yo espero que ustedes también la lean junto conmigo. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Dice aquí, hermanos, en el tiempo que el Señor levantó jueces en Israel, porque después de la muerte de Josué, todavía no había rey en Israel. Entonces, cada que el pueblo se apartaba, cada que el pueblo hacía lo que bien le parecía, el Señor les levantaba jueces, y esos jueces eran los que gobernaban,
Esos jueces eran los que daban instrucciones acerca de cómo se tenían que conducir, porque el pueblo se apartaba, se alejaba de Dios. Así como la palabra de Dios nos dice que sin profecía el pueblo se desenfrena, profecía del Señor, claro, ¿verdad? Porque acuérdense que hay profecía del Señor, profetas del Señor, y hay falsos profetas o hay charlatanes, pero en este caso no, aquí estamos hablando de cosas reales. Y cuando la palabra de Dios dice que sin profecía el pueblo se desenfrena, ¿es por qué? Porque sin la guía de Dios, sin esta palabra profética más confiable que tenemos, entonces el pueblo se desenfrena. Y también cuando el Señor levanta profetas en medio del pueblo, que sean profetas del Señor, sin esos profetas o sin esas profetisas, muchas veces el pueblo también cree estar bien, pero muchas veces no está bien. Y el Señor es el que nos puede corregir, y para eso también nos puede servir de mucho tener en la iglesia alguien que sea usado por el Señor. ¿Para qué? Para que nos administre por medio del Espíritu Santo la palabra que el Señor quiere hablarnos. Entonces, aquí el pueblo hacía lo que mejor le parecía, y entonces cada que hacían lo que mejor les parecía les iba mal. Yo los voy a invitar a que ustedes lean el libro de los jueces. Ahora sí que se los voy a dejar de tarea, aunque no estamos en la escuela dominical, pero se los voy a dejar de tarea todos los que vean estos videos, porque también me he dado cuenta, mis hermanitos, miren, al principio veía yo que los veían seguido, pero ahora me doy cuenta también que ha mermado. No importa, mi hermano, que haya mermado, porque nosotros aquí estamos para seguir compartiendo la palabra de Dios, pero sí importa que tú te estés alimentando, porque si tú te estás alimentando, entonces puedes estar robusto, puedes estar fortalecido y puedes seguir adelante en el nombre del Señor. Si tú, por el contrario, no te estás alimentando, no te estás edificando, ni lees la palabra de Dios, ni escuchas prédicas, ni estás viendo esos mensajes que el Señor pone a siervos y a siervas para que compartan, bueno, pues entonces te puede llegar a pasar lo que le pasaba a este pueblo, porque cuando una vez que ese juez dejaba de gobernar el pueblo y dejaba de dar leyes y normas y reglas, el pueblo hacía lo que mejor le parecía y terminaban mal. Por eso los invito a que lo lean. Terminaban mal. Y posiblemente, mi hermano y mi hermana, si tú estás enfriándote, si tú estás alejándote, si tú estás haciendo lo que bien o lo que mejor te parezca, también pudiera ser que termines enfriándote, pudiera ser también que termines alejándote, pudiera ser que termines haciendo lo que mejor te parezca a ti, más no lo que mejor le parece al Señor, y las cosas no van a terminar bien. Entonces el Señor quiere que nosotros estemos conscientes que para que las cosas sigan caminando bien, para que las cosas sigan funcionando bien, nosotros tenemos que estar agarrados todo el tiempo de Él. Decía una de mis hermanitas en un pequeño mensaje que dio, una de las hermanas que dirige también la alabanza, que la iglesia la hacemos nosotros. Y es cierto, mis hermanos y mis hermanas, la iglesia somos nosotros y la hacemos nosotros. Entonces, mi hermano y mi hermana, si tú estás en tu casita, si tú estás ahí donde tú estés, en donde te encuentres, es una oportunidad para que tú te consagres al Señor, para que tú te concentres en el Señor y para que tú hagas la iglesia del Señor. ¿Cómo vas a hacer la iglesia del Señor? Leyendo tu Biblia. ¿Cómo vas a hacer la iglesia del Señor? Poniendo alabanzas para el Señor también. ¿Cómo vas a hacer la iglesia del Señor? Muchos de los que son varios en una familia pueden hacer pequeños cultos, pequeños servicios en sus casas, y eso es hacer la iglesia del Señor. No hay un pretexto, hermano, para decir no hay iglesia, está cerrada y por eso yo no puedo seguir en comunión con el Señor. No, hermano, hoy más que nunca tú y yo tenemos que estar en comunión con el Señor, tenemos que estar agarrados de Él. Este pueblo dice que hacía lo que mejor le parecía, mi hermano, y tú vas a poder encontrar, si te lees el libro de los jueces, que cada que el pueblo, cada que las almas hacen lo que mejor les parece, la cosa no termina bien. Pero yo espero que tú y yo no seamos de esos que hacen lo que mejor les parece. Hay que seguirle pidiendo la guía y la dirección al Señor para poder seguir adelante. Hay que seguir estando en comunión con Él y dependiendo de Él. Tienes que seguirte agarrando de su mano poderosa
para que puedas seguir adelante. Si no lo has hecho y si te has soltado un poquito o un mucho, yo te invito a que recapacites, a que regreses, a que vuelvas al obispo de tu alma, que es nuestro Señor Jesucristo, el pastor y obispo de tu alma. ¿Para qué? Para que Él te siga conduciendo por el camino. Muchas cosas te pueden ocurrir si tú te sueltas de su mano. Dice la palabra de Dios que muchas cosas que le acontecen al hombre y a la mujer son porque se han soltado de la mano del Señor. Y el Señor les dice: ¿no te aconteció esto por haberte soltado de mi mano, por haberte apartado cuando yo te conducía por el camino? Ahora tienes que ver cuán terrible y cuán doloroso es el haberte apartado de mí y el haber faltado mi temor en ti. Y por eso les acontecen estas cosas, hermanos, muchas veces. Pero por eso yo te vuelvo a repetir: no te apartes, no te sueltes de Él. Al contrario, si tú estás viendo que esta situación en la que estamos viviendo, en esta pandemia, cada vez arrecia más, cada vez no se ve el final, pues es cuando más tienes que estar agarrado de Él. He oído muchos comentarios de hermanos, de cristianos, que dicen que el mundo no se va a acabar ahorita, que todavía falta mucho para eso, y que estas cosas pues van a pasar como muchas otras y que después todo va a volver a regresar a ser como antes. Y yo te puedo decir, mi hermano, que nada va a volver a ser como antes, que ciertamente el Señor sabe el día y la hora. Tú y yo no lo sabemos, pero el Señor sí sabe el día y la hora. Pero si con estas señales, si con estas cosas que tú estás viendo a tu alrededor no te agarras del Señor y no te pones a cuentas con Él, pues nunca lo vas a hacer, mi hermano, mi hermana. Y puede ser que al final de estos tiempos tú no seas contado con los hijos de Dios. Y si nosotros somos hijos e hijas de Dios, entonces tenemos que permanecer y saber que estas señales, que estos principios de dolores son avisos que el Señor está mandando a tu vida y a mi vida. ¿Para qué? Para que nosotros nos pongamos a cuentas con el Señor. Y si estamos a cuentas con Él, sigamos firmes con Él, porque nada te va a pasar, nada te va a tocar, nada te va a faltar. Nada menos, fíjate, hermano y hermana, el Señor me ha permitido tener abundancia en mis cosas, en mi trabajo, y estamos pintando nuevamente fuera de la fachada de ese negocio que el Señor nos ha dado. ¿Y qué crees? Que bueno, cuando estaban pintando borraron un texto bíblico que teníamos afuera junto con un paisaje parecido a este, pero el Señor inmediatamente amonestó a uno de mis hijos acerca de que tenía que volver a poner un texto de la palabra de Dios en ese lugar, porque esa era una señal que tenía ese negocio, que tiene, no que tenía, que tiene. Y a mi esposa también el Señor la inquietó de que lo más pronto posible teníamos que volver a rotular ahí y poner ese texto bíblico. ¿Por qué? Porque es la cobertura del Señor. Porque ese negocio, ese trabajo que el Señor me ha dado le pertenece a Él. Yo solamente soy administrador y a Él le pertenece. Entonces, mi hermano y mi hermana, es una señal de que el Señor está con nosotros y que no porque no estemos en la iglesia el Señor ha dejado de estar junto a ti o junto a mí. Y que no porque no estemos en la iglesia el Señor se ha alejado, se ha apartado, no. El Señor ahí sigue. Y Él espera todos los días que tú estés a cuentas con Él, que estés en comunión con Él, que le des el lugar a Él y que lo tomes en cuenta para todas las cosas. Porque fíjate, hermano y hermana, ¿qué es lo que me está diciendo el Señor? Yo lo tengo que tomar en cuenta. Para que pueda seguir adelante, tengo que tomarlo en cuenta Él primero en mis decisiones. Así tú, mi hermano y mi hermana, toma en cuenta primero al Señor en tus decisiones y todo te saldrá bien. Pero con la ayuda del Señor. Pero necesitas estar agarrado de Él. No hacer lo que mejor te parezca. No porque no estés en la iglesia como que has perdido esa conexión entre el Señor y tú y te puedes mover y puedes hacer como si nada pasara, como si nadie estuviera al pendiente de ti. No es así.
Nosotros tenemos que seguirle consultando al Señor para que si Él dice a la derecha, si Él dice a la izquierda, si Él dice no te muevas, deja de moverte, si Él dice avanza, avanza, pero todo en el nombre de Él, porque Él es el que va a suplir y Él es el que te va a guardar, como hasta el día de hoy. Yo le doy gracias al Señor, porque hasta el día de hoy ha guardado a toda la iglesia a la que pertenezco. Los ha guardado a todos. Ninguno hasta el día de hoy nos falta todavía. Pero si el Señor dispone de llevarse a alguno, bueno, el Señor sabrá. Pero esperemos que no sea así, y por eso tenemos que seguir intercediendo y orando para que esa señal de la que te hablo, que el Señor ha puesto en mi negocio, esa señal esté en tu vida. Esa señal esté en tu casa, esperando que tú pintes los dinteles de tu casa. Que esa gran señal que el Señor le dio a su pueblo para que la peste pasara por el pueblo de Egipto y a ellos no les tocara, que esa señal también esté en tu casa. Que siga en tu casa, que no se vaya borrando. Si crees que se está borrando, vuélvela a remarcar en el nombre del Señor. Acuérdate que esto es espiritual y que tú necesitas estar en esa conexión espiritual y necesitas estar lleno del Espíritu y tener la presencia del Espíritu y que el Espíritu te haya sellado, porque dice la palabra de Dios que si alguno no tiene el Espíritu Santo de Dios, el tal no es de Él. Pero yo espero y creo y deseo que tú tengas el Espíritu, que el Espíritu esté contigo y que tú estés en armonía, que estés en armonía con el Espíritu, que no estés haciendo lo que mejor te parezca, como aquí nos dice la palabra de Dios, sino que estés haciendo lo que al Señor le agrada. Por esto, cuando tú te encuentres con este libro y veas, cuando termine, empiezas el libro de Ruth. ¿Por qué? Porque ahí nos dice qué situación estaba pasando el pueblo por alejarse del Señor, y por esto el esposo de Noemí y sus hijos tuvieron que irse a Moab, tuvieron que ir a mendigar y a pedir y a habitar en tierra de aquellos que no eran pueblo de Dios. Y tuvieron que apartarse e irse porque había hambre en el pueblo de Dios. Y después el Señor, esos caminos que ellos agarraron errados, los convirtió para bien. Y de ahí Ruth se casó con Boaz. Y por esto después vino a ser la bisabuela del rey David, ¿verdad? Entonces, mi hermano y mi hermana, ¿qué pasa cuando tú haces lo que mejor te parece a ti y no haces lo que mejor le parece al Señor? Necesitas preguntarle al Señor: Señor, a ver, ¿qué te parece esto? A mí me parece bien, Señor. Para mí está genial, está de maravilla. Pero pregúntale. ¿Le has preguntado al Señor: Señor, ¿qué te parece a ti? ¿Está bien esto? ¿Va a edificar mi vida? ¿Va a ser de provecho? ¿Va a fortalecer mi casa? ¿Va a haber armonía? ¿Va a haber comunión contigo? ¿O va a haber todo lo contrario? Necesitas tomar en cuenta al Señor en cada decisión que tengas. Sea pequeño o sea grande, toma en cuenta a tu Señor, toma en cuenta a tu Creador. Y sobre todo en estos tiempos, porque más debes de estar en comunión con Él, mi hermano y mi hermana. Mira, yo creo que te has dado cuenta que hay demasiada información, mucha falsa, mucha verdadera, muchas no saben para dónde hacerse. Y entonces acuérdate que la palabra de Dios dice que muchos en esos tiempos van a correr de acá para allá, pero que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Tú de cuáles eres? ¿De los que corren con la corriente de este mundo y se desesperan como este mundo y se angustian como este mundo y se preocupan como los de este mundo? ¿O eres de los que están con calma, como el Señor estaba con calma cuando se levantaban esas olas en ese mar de Galilea, que estaba con sus discípulos, y que los discípulos como que decían: oye, Señor, mira, no te da cuidado, mira, estamos pereciendo? Pero el Señor agarró y reprendió a los vientos, ¿verdad? Y se calmó y se hizo grande bonanza. ¿De cuáles eres? ¿De los que se angustian como si no tuvieras a Cristo contigo? ¿O de los que realmente están en paz, están en tranquilidad, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo tiene el control de todas las cosas? Yo te invito, mi hermano y mi hermana, a que no hagas lo que mejor te parece. Te invito a que hagas lo que al Señor sí le parece, lo que a Él le agrada. Y que Él te dé indicaciones y que Él te dé instrucciones. Y que también estés consciente de que estás en nuestras oraciones, estás presente, y que no importa que no nos estemos viendo, no importa que no estemos yendo a tu casa,
estamos en la misma sintonía. Y si el Señor nos amonesta a visitarte, lo vamos a hacer. Pero el Señor nos va a indicar cómo, cuándo y dónde. Pero el Señor tiene cuidado de cada uno y de cada una de todos ustedes, de todos los miembros de la iglesia y de todo aquel que cree en el Señor. ¿Verdad? Como dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y todos los de tu casa. Todos aquellos que se sometan y que acepten a Cristo en sus vidas. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Espero seguir adelante junto con ustedes y que el Señor nos indique, y en cuanto nos indique que podemos llegar a la iglesia, en cuanto las autoridades digan ya pueden asistir, rápido se les va a comunicar, se les va a hablar y va a ser una decisión que cada uno tomará de ir y de llegar a los pies de su Señor. Amén. Que Dios me los bendiga, les mando un saludo, les mando un gran abrazo y que el Señor los siga sosteniendo y fortaleciendo en el amor de Cristo. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.